Prepárense para atestiguar lo increíble cuando un millonario, acostumbrado al lujo y a la frialdad de los negocios, entra en uno de sus departamentos solo para cobrar la renta. Pero termina encontrando algo que lo cambia todo. Una muchacha, demacrada, cosiendo desesperadamente, con los dedos en carne viva y lágrimas que surcan su rostro en el silencio del dolor. Lo que debía ser un cobro de rutina se transforma en un momento de profunda humanidad cuando presencia la escena y toma una decisión impensable. No creerán lo que sucede cuando este hombre poderoso, acostumbrado a ignorar el sufrimiento ajeno, se encuentra frente a alguien que lucha por sobrevivir con dignidad. El giro es tan emocionante que tocará hasta el corazón más duro. Escribe qué piensas que sucederá, si harías lo mismo en esta situación, y no olvides decirme desde dónde estás viendo este video. Dale me gusta y suscríbete para apoyar mi trabajo. El olor a humedad invadió las fosas nasales de Ricardo Mondragón tan pronto como abrió la puerta del departamento 302. El pasillo oscuro y mal iluminado del viejo edificio no lo había preparado para la escena que encontró allí. Dentro, sacos de plástico apilados formaban paredes improvisadas, dividiendo la pequeña sala en rincones sombríos. El aire pesado traía una mezcla de humedad y tristeza que le revolvió el estómago. Sus ojos tardaron un poco en adaptarse a la penumbra. Una bombilla tenue pendía del techo, iluminando precariamente el ambiente. Fue entonces cuando notó un movimiento en la esquina más alejada de la habitación. Algo o alguien se acurrucaba entre los montones de trapos y periódicos viejos. ¿Quién anda ahí? Su voz grave retumbó en la habitación vacía. El movimiento cesó inmediatamente. Ricardo dio un paso adelante, irritado. A sus 61 años había construido un pequeño imperio inmobiliario comprando propiedades devaluadas en tiempos de crisis. No toleraba intrusos en sus inmuebles. Este departamento en particular estaba rentado, pero los pagos se habían interrumpido hacía meses. Sus intentos de contacto habían sido todos ignorados. «Que te muestres ahora mismo o llamo a la policía», amenazó, avanzando unos pasos más. Fue entonces cuando la vio. Una jovencita flaca y pequeña, no mayor de 12 años, acurrucada contra la pared. Sus dedos delgados y lastimados sostenían una aguja y un hilo, cosiendo pedazos de tela con movimientos temblorosos. Manchas de sangre seca marcaban el tejido entre sus manos. El shock paralizó a Ricardo. La muchacha mantenía la cabeza baja, su cabello oscuro y sucio cayendo sobre su rostro como una cortina. Continuaba cosiendo, como si su presencia no representara ninguna amenaza. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, su voz perdiendo parte de la dureza inicial. Silencio. Solo el movimiento rítmico de la aguja que perforaba el tejido. «Niña, estoy hablando contigo. ¿Quién es responsable de ti? ¿Quién te dejó aquí?». Ella finalmente levantó el rostro. Grandes ojos oscuros lo miraron con una mezcla de miedo y resignación. Su piel pálida evidenciaba las ojeras profundas y sus labios agrietados temblaban ligeramente. «Nadie», respondió en un susurro casi inaudible antes de volver a su costura. Ricardo sintió una ola de rabia crecerle en el pecho. ¿Qué clase de persona abandona a una niña así? Había venido solo para cobrar la renta atrasada, no para enfrentar una situación como esa. «¿Cómo te llamas?», intentó de nuevo controlando la impaciencia. «Soledad». La respuesta llegó después de largos segundos de silencio. Un ruido en el pasillo atrajo su atención. Pasos se acercaban. Una señora mayor pasó por la puerta entreabierta llevando bolsas de compras. «Ah, el señor finalmente se dejó ver», dijo ella, deteniéndose en la entrada. «Me estaba preguntando cuándo vendría a revisar la situación». «¿Conoce a esta niña?», preguntó Ricardo, volteándose hacia la vecina. «Más o menos. Apareció después de que se llevaron a la señora con la ambulancia, hace unos meses».
Nadie sabe bien de dónde viene. ¿Qué señora? La inquilina anterior. No sé su nombre. Era reservada. No hablaba casi con nadie. Un día se sintió mal. La ambulancia vino a buscarla. No regresó más. Ricardo se pasó una mano por el cabello gris, frustrado. La situación se estaba volviendo más complicada a cada minuto. Y nadie hizo nada, nadie llamó a trabajo social, a la policía, a lo que sea. La señora se encogió de hombros. Algunos trataron de ayudar al principio, traer comida, pero ya sabe cómo es. Cada quien tiene sus problemas. La niña es tranquila, no molesta a nadie, solo está ahí, cosiendo. Ricardo volvió su mirada a Soledad. Ella continuaba absorta en su trabajo, como si la conversación no la incumbiera. Sus dedos lastimados se movían con sorprendente habilidad, uniendo retazos coloridos en patrones irregulares. «No puedo simplemente ignorar esto», murmuró, más para sí mismo que para la vecina. «¿El señor llamará a las autoridades?», preguntó la señora, con un tono de preocupación en la voz. «Dicen que ya ha estado en casas hogar. Antes siempre se escapa». Ricardo sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Toda su vida había sido guiada por números, contratos y negociaciones. Las personas eran solo nombres en documentos, pero había algo en esa niña silenciosa que le impedía simplemente darle la espalda. «Resolveré esto», dijo finalmente, sin saber exactamente qué pretendía hacer. La señora asintió y prosiguió su camino, dejándolo de nuevo solo con Soledad. El silencio pesado fue roto solo por el sonido delicado de la aguja que atravesaba el tejido. «¿Tienes hambre?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Soledad dejó de coser por un momento, como si considerara la cuestión. Entonces, muy levemente asintió con la cabeza. «Bien». Ricardo respiró hondo. «Voy a traerte algo de comer. No salgas de aquí». Ella no respondió, pero él notó un ligero temblor en sus manos cuando retomó su costura. Saliendo del departamento, Ricardo sintió el peso de sus propias palabras. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no llamaba simplemente a las autoridades y resolvía de inmediato esa situación? En el camino hacia casa, imágenes de Soledad cosiendo con los dedos ensangrentados no salían de su mente. El departamento 302 era solo uno más en su vasta lista de propiedades, pero ahora traía un peso diferente. Esa niña frágil y silenciosa representaba todo aquello que siempre había evitado en su vida. Involucramiento emocional, responsabilidad por los demás, complicaciones que no podían ser resueltas con el dinero. Al llegar a su mansión vacía, Ricardo preparó un recipiente con la comida que su empleada había dejado lista. Mientras separaba los cubiertos, su mirada cayó sobre una vieja fotografía en la pared. Él mismo, décadas más joven, junto a su difunta esposa. La soledad que había cultivado por tanto tiempo, de repente, le pareció sofocante. Volvió al departamento una hora después, llevando no solo comida, sino también una cobija limpia y algo de ropa que había logrado encontrar con su empleada. Encontró a Soledad exactamente en la misma posición, como si no se hubiera movido un centímetro. «Te he traído algunas cosas», dijo, posando los objetos sobre el piso cerca de ella. Soledad alzó los ojos brevemente, entonces volvió a coser. El pedazo de tela entre sus manos comenzaba a tomar forma. Parecía una pequeña bolsa, decorada con retazos coloridos dispuestos en un patrón que recordaba vagamente a flores. «Tienes que comer», insistió él, abriendo el recipiente. El olor de la comida caliente llenó el ambiente. Lentamente, como un animal asustado, Soledad posó su costura sobre el piso y se acercó. Sus manos temblaban cuando tomó los cubiertos, y Ricardo notó diversas cicatrices antiguas sobre sus dedos, señales de una vida cosiendo para sobrevivir. «¿Por qué haces esto?»,
preguntó, indicando los trabajos de costura esparcidos por el piso. «Los cambio por comida», respondió ella, su voz todavía casi un susurro. «En el mercado, a veces, algunas señoras compran». Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos meses había vivido así, sola en ese departamento, cosiendo para no morir de hambre? ¿Cómo es que nadie había hecho nada? «No puedes continuar aquí», dijo finalmente. «No sola». El pánico inmediato en sus ojos lo tomó por sorpresa. Soledad dejó caer el cubierto, retrayéndose a su esquina como si hubiera recibido una descarga. «Por favor», susurró, lágrimas que comenzaban a surcar su rostro sucio. «No me mandes a la casa hogar, por favor». La desesperación en su voz golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Toda su vida construida sobre decisiones prácticas, irracionales, parecía desmoronarse frente al miedo de esa niña. La noche cayó sobre la ciudad mientras Ricardo permanecía sentado en su sillón de cuero, el vaso de whisky intacto sobre la mesita lateral. La mansión silenciosa hacía eco solo a sus pensamientos inquietos. La imagen de Soledad no salía de su mente. Había dejado comida suficiente para algunos días, pero el sentido de culpa lo corroía por haberla dejado sola en ese departamento decadente. Después de horas de debate interior, tomó una decisión que contradecía todo lo que siempre había sido. A la mañana siguiente volvió al departamento 302, llevando una maleta con ropa limpia y artículos básicos para la higiene. «Puedes quedarte aquí por ahora», dijo a Soledad, que lo observaba con desconfianza desde su esquina habitual. «Pero debemos establecer algunas reglas». La niña asintió solamente, sus dedos buscando automáticamente los retazos y la aguja, como si ese gesto repetitivo fuera su única ancla con la realidad. «Primero que nada, necesitas una ducha y ropa limpia», continuó él, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la incomodidad de la situación. «Después, resolveremos tu situación legal. No puedo simplemente fingir que no existes». El pánico volvió a los ojos de Soledad. «No tengo documentos», susurró ella, dejando caer su costura. «Perdí todo. Cuando escapé de la última casa hogar». Ricardo sintió su presión subir. ¿Qué tipo de infierno había atravesado esa niña para preferir vivir sola en un departamento abandonado antes que buscar ayuda? «¿Por qué escapaste?», preguntó, tratando de controlar la rabia que sentía, no hacia ella, sino hacia un sistema que claramente había fallado tantas veces con ella. Soledad alzó los hombros, sus ojos fijos en el piso. Ellos hacían daño, sobre todo a los niños, más pequeños. Intenté proteger a algunos, pero su voz se interrumpió, lágrimas silenciosas que le surcaban el rostro. El vaso de rabia rebosó en el pecho de Ricardo. Abandonando su actitud distante, se arrodilló cerca de ella, ignorando las protestas de sus rodillas. «Mírame, Soledad», pidió, su voz más dulce de lo que quería. «Nadie te hará daño ahora. Estás bajo mi protección». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en sus implicaciones. Soledad alzó los ojos, sorprendida por la declaración. Por un breve momento Ricardo vio un destello de esperanza atravesar su mirada asustada. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y adaptación para ambos. Ricardo contrató a una trabajadora social privada, María Elena, para ayudar con la documentación de Soledad. La profesionista quedó horrorizada al descubrir mayores detalles sobre el pasado de la niña. «Ha pasado los últimos 2 años en 3 diferentes casas hogar», explicó María Elena, mostrando los pocos documentos que había logrado recuperar. Las denuncias de maltrato fueron archivadas por falta de pruebas.
El único referencia familiar que hemos encontrado es una mujer que fue ingresada al Hospital General hace algunos meses. Falleció sin ser identificada. Su tía, murmuró Ricardo, recordando lo que habían comentado los vecinos. Presumimos que sí, pero no hay manera de confirmarlo. Los documentos de la niña simplemente desaparecieron del sistema. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente su información. La investigación sobre el pasado de Soledad se estaba revelando un pozo cada vez más profundo de negligencia y abandono. Mientras tanto, Ricardo trataba de establecer una rutina que trajera un poco de normalidad a la vida de la niña. Compró nuevo material de costura, después de haber entendido que esa actividad era más que un medio de sobrevivencia para ella. Era una forma de expresión, casi terapéutica. Soledad pasaba horas creando piezas cada vez más elaboradas, sus manos finalmente cicatrizando gracias a los dedales y agujas apropiados que ahora poseía. Pero la adaptación no era fácil. Soledad tenía pesadillas frecuentes, despertándose en el corazón de la noche gritando. Ricardo, que dormía poco desde que su esposa había muerto 15 años antes, se encontraba cruzando los pasillos de la mansión para comprobar si ella estaba bien. Una noche particularmente difícil, la encontró acurrucada en la esquina de la habitación, temblando violentamente. «Ya vienen», murmuraba ella, sus ojos vidriosos fijos en un punto distante. «Me llevarán de vuelta». Ricardo se sentó sobre el piso a su lado, ignorando la incomodidad. «Nadie te llevará, Soledad. Aquí estás segura». Ella se volteó hacia él, su rostro marcado por las lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me estás ayudando? Todos siempre han querido algo a cambio». La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. ¿Por qué, en verdad? Toda su vida había sido construida sobre transacciones. Dar algo para recibir algo a cambio. Pero con Soledad era diferente. «Porque es lo correcto», respondió finalmente, dándose cuenta de que era la primera vez en décadas que tomaba una decisión basada puramente en principios morales. A la mañana siguiente, una notificación del banco le heló la sangre. Diversas transacciones pasadas habían sido impugnadas, contratos importantes cancelados sin explicaciones. Años de negociaciones cuestionables comenzaban a sentirse. «Señor Mondragón», su contador parecía nervioso al teléfono. «Necesitamos hablar urgentemente. Hay graves irregularidades en algunas de sus viejas inversiones, demandas que están siendo reabiertas, multas astronómicas». Ricardo colgó el teléfono, su mente dando vueltas. Todo su imperio, construido sobre bases no siempre sólidas, amenazaba con derrumbarse. El momento no podía ser peor, justo ahora que tenía a Soledad que proteger. Esa tarde, volviendo a casa, encontró a la muchacha sentada en el jardín, cosiendo un vestido con retazos coloridos. Por primera vez desde que la había conocido, había color en sus mejillas y sus movimientos parecían más relajados. «Es para una muñeca», explicó tímidamente al percatarse de su mirada. «Encontré pedazos de tela en el ático. Espero que no le moleste». «Claro que no», respondió él tragándose el nudo en la garganta. «¿Cómo decirle que quizás tendrían que dejar pronto esa casa?» La cena fue servida en silencio. Soledad, que en las primeras semanas apenas había tocado la comida, ahora comía con apetito sano. Sus huesos ya no sobresalían tanto debajo de la piel, y su cabello, antes opaco y sin vida, comenzaba a recuperar brillo. «Señor Mondragón», lo llamó ella dulcemente, sorprendiéndolo. Era raro que Soledad iniciara una conversación. Yo quisiera ir a la escuela». La petición, tan simple y natural para cualquier niño de su edad, le apretó el corazón a Ricardo. ¿Cómo explicarle que inscribirla sin los documentos apropiados sería casi imposible? ¿Cómo decirle que quizás
¿No sería más capaz de proveer lo necesario para ella en breve? Resolveremos esta situación, prometió, sabiendo que era más una promesa que quizás no podría mantener. Esa noche, encerrado en su estudio, Ricardo enfrentó la dura realidad de los números. Sus propiedades, antes un imperio sólido, se devaluaban rápidamente. Viejas demandas laborales resurgían, con intereses astronómicos. Era como si el universo hubiera elegido ese momento específico para cobrar cada atajo ético que había tomado en su ascenso financiero. Un sobre marrón sobre su escritorio atrajo su atención. Otros documentos que María Elena había logrado recuperar sobre el pasado de Soledad. Dentro, viejas fotos mostraban a la niña mucho más pequeña, junto a una mujer de expresión cansada. Al dorso de una de las fotos, una fecha y un nombre, Eride 2019. Ricardo frunció el ceño, una campanada lejana sonando en su memoria. ¿Dónde había escuchado ya ese nombre antes? La respuesta se le escapaba entre los dedos como agua, dejando solo una sensación fastidiosa de estar perdiendo algo importante. Un ruido en el pasillo lo arrancó de sus pensamientos. Encontró a Soledad parada en la puerta del estudio, temblando ligeramente. «Disculpa», susurró ella. «Tuve otra pesadilla». Sin pensar, Ricardo le extendió los brazos. Con su sorpresa, Soledad corrió hacia él, escondiendo el rostro en su pecho. Era la primera vez que ella iniciaba un contacto físico voluntariamente. «Todo está bien», murmuró él, sintiendo las lágrimas que le mojaban la camisa. Todo está bien, pero no lo estaba. Y mientras sostenía a esa niña frágil entre sus brazos, Ricardo sabía que lo peor aún estaba por venir. Su fortuna se derrumbaba, y con ella quizás la única posibilidad que Soledad tenía de una vida normal. El otoño llegó con vientos gélidos que hacían crujir las ventanas de la mansión durante la noche. Ricardo observaba la lluvia desde la ventana de su estudio, una pila de notificaciones judiciales sobre su escritorio. En solo 2 meses, su fortuna había sido reducida a la mitad. Los juicios se multiplicaban como mala hierba, succionando sus recursos con una voracidad espantosa. «Tenemos que vender la mansión», declaró su abogado aquella mañana. «Es la única manera de recolectar capital suficiente para cubrir las deudas más urgentes». La noticia, aunque esperada, golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. No por la casa en sí, nunca había estado ligado a los bienes materiales, pero ¿cómo explicarle a Soledad que tendrían que dejar el único lugar donde finalmente había comenzado a sentirse segura? En los últimos meses, la niña había florecido en modos sutiles pero significativos. Ya no se acurrucaba cuando alguien se acercaba. Sus sonrisas, aún raras, iluminaban brevemente su rostro marcado por años de sufrimiento. Y su costura se había transformado en algo extraordinario. «Mira», lo llamó ella la noche anterior, mostrando una colcha que acababa de terminar. El trabajo era impresionante. Retazos de diversas texturas y colores formaban un paisaje complejo, donde flores y pájaros parecían tomar vida entre las costuras. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó él, admirado por la precisión de los detalles. Soledad bajó los ojos, su rostro asumiendo aquella expresión distante que aparecía siempre cuando algo doloroso era recordado. «Mi mamá, ella cosía antes de...». Su voz se interrumpió, como sucedía siempre cuando intentaba hablar de su pasado. Ricardo no insistió. Cada fragmento de la historia de Soledad estaba cargado de tanto dolor que había aprendido a respetar su silencio. Un ataque de tos proveniente de su habitación lo devolvió al presente. En los últimos días, Soledad había desarrollado una gripe que se rehusaba a mejorar. El médico que la había visitado había expresado preocupación por su baja inmunidad,
resultado de años de mala alimentación y condiciones precarias de vida. Necesita vitaminas, buena alimentación, un ambiente calentito, recomendó el profesional, y sobre todo, nada de estrés adicional. Ricardo apretó el reporte médico, arrugando el papel entre sus dedos. ¿Cómo mantenerla sana cuando apenas lograba mantener un techo sobre sus cabezas? María Elena, la trabajadora social, mostraba también una preocupación creciente. Su situación legal continúa siendo complicada, explicó durante su última visita. Sin documentos adecuados, no podemos inscribirla a la escuela y existe el riesgo de que alguien denuncie la situación irregular. El miedo constante de perder a Soledad a favor del sistema carcomía a Ricardo desde dentro. Cada llamada a la puerta, cada llamada telefónica inesperada, hacía latir fuerte su corazón. La niña, con su sensibilidad agudizada por el sufrimiento, percibía su angustia. «Todo estará bien», susurró ella una noche mientras él la cobijaba después de otra pesadilla. La inversión de los roles, la niña traumatizada que trataba de confortar al adulto, rompió algo dentro de él. Aquella noche, después de que Soledad se hubo finalmente dormido, Ricardo rebuscó entre los viejos documentos que conservaba en la caja fuerte. Debía entender cómo todo se había derrumbado tan rápidamente. Entre contratos y actas, encontró una carpeta amarillenta que no abría desde hacía años. Dentro, viejas fotografías mostraban una versión más joven de él. Cabello oscuro, sonrisa arrogante, siempre impecable en sus trajes costosos. Eran registros de una época que prefería olvidar, cuando la ambición cegaba todo rastro de humanidad en sus acciones. Un sobre particularmente maltrecho atrajo su atención. La fecha sobre el sello postal era de 15 años atrás. Dentro, una carta que no había leído nunca completamente. Palabras de su difunta esposa escritas desde el hospital donde pasaría sus últimos días. «Has construido un imperio, Ricardo», decía un extracto que sus ojos renuentes recorrieron, «pero has perdido tu alma en el proceso. Espero que algún día encuentres algo que te haga recordar al hombre que conocí». Las palabras, ignoradas por tanto tiempo, ahora ardían como brasas vivas. El imperio se estaba derrumbando, pero por primera vez en décadas, Ricardo se sentía verdaderamente vivo. La presencia de Soledad había despertado algo que juzgaba muerto desde hacía mucho tiempo: la capacidad de preocuparse. Un ruido proveniente de su habitación interrumpió sus reflexiones. Encontró a Soledad sentada sobre la cama, temblando violentamente, el rostro rojo de fiebre. «Disculpa», murmuró ella entre ataques de tos. «No quería molestar». «Shh». Ricardo se sentó a su lado, tocando su frente caliente. «Nunca molestas». La fiebre empeoró durante la noche. Cuando el sol salió, Soledad apenas lograba permanecer consciente. La tos se había transformado en una pulmonía severa, agravada por su baja resistencia. En el hospital público la espera parecía interminable. Ricardo, que había usado siempre hospitales privados de primera clase, experimentaba por primera vez la angustia de las filas, de la falta de camas, de la indiferencia burocrática frente al sufrimiento. «Necesita hospitalización», declaró finalmente un médico exhausto después de horas de espera. «Pero no tenemos camas. El señor tiene seguro de gastos médicos mayores». Ricardo bajó los ojos. Su seguro de gastos médicos mayores, como prácticamente todo en su vida, había sido cancelado a causa de las deudas crecientes. «¿Cuánto cuesta una hospitalización privada?», preguntó, su voz ronca. El valor mencionado por el médico era astronómico. En otros tiempos habría sido una suma insignificante para él. Ahora representaba prácticamente todo lo que le quedaba.
Hágalo, ordenó sin vacilar. Use la habitación mejor disponible. Mientras firmaba los documentos de la hospitalización, sus manos temblaban, no por el dinero que estaba gastando, sino por el miedo que crecía en su pecho. ¿Y si no fuera suficiente? ¿Y si la perdía, como había perdido a todos aquellos que algún día habían significado algo en su vida? En la habitación del hospital, Soledad parecía aún más pequeña y frágil, rodeada de aparatos y tubos. Su respiración dificultosa era amplificada por el silencio aséptico del ambiente. Entre los delirios de la fiebre, llamaba a alguien, un nombre que Ricardo no lograba distinguir. «Está muy debilitada», explicó la doctora responsable. «El cuadro es grave. Años de mala alimentación y condiciones precarias han cobrado su precio». Sentado junto a la cama, sosteniendo la mano pequeña y caliente de Soledad, Ricardo enfrentaba sus demonios. Cada error que había cometido, cada decisión basada solo en el beneficio, cada vida que había arruinado en su búsqueda de riqueza, todo volvía para atormentarlo. «Por favor», murmuró en el vacío, sin saber exactamente a quién estaba rogando, «no se la lleven también ustedes». Fue durante una de esas noches de vigilia que María Elena apareció con otros documentos. Entre estos, un recorte de periódico amarillento atrajo su atención. El título hablaba del cierre de una pequeña fábrica de costura, 15 años atrás, una de las tantas propiedades que había adquirido y transformado en iniciativas más redituables. La foto mostraba a empleados protestando contra el despido masivo, y allí, casi oculta entre las personas, un rostro que hizo detener su corazón. La misma mujer de la foto con Soledad, 15 años más joven. «Eride», susurró, el nombre, que finalmente se conectaba en su memoria como piezas de un rompecabezas macabro. Era una de las empleadas que había implorado mantener su trabajo, alegando ser una madre soltera. Antes de que pudiera elaborar completamente la información, una alarma sonó en la habitación. Soledad tenía convulsiones, su temperatura alcanzando niveles críticos. El equipo médico invadió el ambiente, empujándolo afuera mientras trataban de estabilizarla. En el pasillo frío del hospital, Ricardo Mondragón, el hombre que había construido un imperio sobre el sufrimiento ajeno, cayó de rodillas y por primera vez en décadas lloró como un niño. Los días en el hospital se arrastraban con una lentitud desgarradora. Soledad permanecía inconsciente, su cuerpo frágil luchando contra una infección que se difundía rápidamente. Ricardo prácticamente vivía sobre el pequeño diván de menores. La habitación, dejándolo solo cuando el equipo médico insistía en que necesitaba descansar. Durante una de estas salidas forzadas, encontró su mansión vacía y silenciosa. La acumulación de polvo indicaba el abandono de las últimas semanas. En la cocina, el refrigerador conservaba solo restos de comida echada a perder. En la habitación de Soledad, sus trabajos de costura permanecían esparcidos como testigos silenciosos de una vida interrumpida. Tomó una de las piezas, un pequeño oso de peluche que estaba terminando antes de enfermarse. Las puntadas delicadas y precisas contaban una historia de dedicación y talento natural. Pero había algo más en esa pieza inconclusa, algo que le apretó el corazón. Bordado sobre el pecho del oso, en letras vacilantes, estaba la palabra «papá». El sonido del timbre lo arrancó de sus pensamientos. Era su abogado, que portaba otra pila de documentos que requerían atención inmediata. «La situación es crítica, Ricardo», explicó él, esparciendo documentos sobre la mesa de la cocina. «Los acreedores están perdiendo la paciencia. Debemos vender la mansión inmediatamente antes de que presenten una solicitud de ejecución hipotecaria». Ricardo escuchaba a duras penas.
Sus ojos estaban fijos sobre el oso de peluche entre sus manos, sobre las letras bordadas con tanto cuidado por dedos pequeños y esperanzados. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días a lo sumo. Y hay otra cosa. El abogado vaciló, sacando un sobre específico de entre los papeles. Hemos recibido una citación del Tribunal para Menores. Alguien ha denunciado la situación irregular de Mindon Sintupe, la niña. El mundo pareció girar bajo los pies de Ricardo. Era su peor pesadilla materializándose. Perder no solo sus bienes, sino también a Soledad. No pueden llevársela, murmuró, más para sí mismo que para el abogado. No ahora. Está enferma, necesita cuidados. Precisamente por eso, explicó el abogado gentilmente. Sostienen que usted no tiene más las condiciones financieras para proveer los cuidados necesarios y sin documentos legales, sin custodia oficial. Un ataque de furia se apoderó de Ricardo. Con un movimiento brusco, barrió todos los documentos de la mesa. «No se la llevarán», rugió asustando al abogado. «No, después de todo, no pueden». Su voz se interrumpió, lágrimas de rabia y frustración surcando su rostro envejecido. El abogado, que lo conocía desde hacía décadas, nunca lo había visto demostrar una emoción tan grande. Ricardo lo llamó dulcemente. «¿Qué está pasando? Siempre has sido un hombre práctico, racional. ¿Por qué esta niña es tan importante?» La pregunta tocó un punto sensible. ¿Por qué, en verdad? ¿Por qué una niña desconocida, surgida de la nada, se había vuelto más importante que todo su imperio financiero? Antes de que pudiera responder, sonó su celular. Era el hospital. Soledad había despertado. El regreso al hospital fue una confusión. Encontró a la niña sentada sobre la cama, aún muy pálida y débil, pero consciente. Sus grandes ojos se iluminaron ligeramente al verlo. «Regresaste», susurró ella, su voz ronca por la intubación prolongada. «Claro que regresé», respondió, él sentándose a su lado. «Prometí que nunca te abandonaría, ¿recuerdas?» Soledad intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una mueca de dolor. Su cuerpo luchaba aún contra la infección, cada respiración un esfuerzo visible. «Disculpa», murmuró ella, lágrimas que le surcaban el rostro delgado. «¿Por qué? Por causar tanta molestia, por costar tanto dinero. Escuché a los médicos hablando de los costos del tratamiento». Ricardo sintió como si algo se rompiera dentro de él. Aún enferma, aún casi muriendo, su primera preocupación era no ser una carga. «No digas nunca más algo así». Su voz tembló de emoción contenida. «No eres una carga, eres lo más importante de mi vida ahora». Las palabras salieron naturalmente, trayendo una verdad que él mismo no había realizado hasta ese momento. Soledad sollozó, extendiendo sus brazos delgados hacia él. Él la abrazó con cuidado, sintiendo su cuerpo frágil temblar. Fue en 1909, ese momento que María Elena entró en la habitación, portando una carpeta que parecía aún más pesada de lo normal. «Señor Mondragón», lo llamó dulcemente, «tenemos que hablar. En privado». En el pasillo, la trabajadora social parecía nerviosa, algo raro en su actitud siempre profesional. «Hemos encontrado algo», dijo ella abriendo la carpeta. «Algo que lo cambia todo». Entre los documentos había un certificado de nacimiento antiguo, parcialmente dañado. El nombre de la madre era claramente visible, Eride Menani, pero fue el espacio reservado al padre lo que heló la sangre de Ricardo. «No puede ser», murmuró él, reconociendo su propio nombre sobre aquel documento descolorido. «Hay más», continuó María Elena, su voz temblando ligeramente. «Hemos encontrado los registros de una demanda de paternidad archivada hace 12 años.
Eride trató de contactarlo varias veces, pero la memoria golpeó a Ricardo como un relámpago. Recordó vagamente notificaciones ignoradas, a su secretaria mencionando a una mujer insistente a quien siempre se le impedía el ingreso a la oficina. En aquella época estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para preocuparse por lo que consideraba estafas. «Dios mío», susurró, apoyándose en la pared para no caer. «¿Qué he hecho? Hay algo más que debe ver». María Elena sacó un sobre arrugado de la carpeta. Lo encontramos entre las pertenencias de Eride en el hospital donde murió. Era una carta escrita con una caligrafía temblorosa. La fecha indicaba pocos días antes de su muerte. «Querida Soledad», comenzaba el texto. «Si estás leyendo esto, significa que no fui lo suficientemente fuerte para seguir luchando. Hay algo que siempre quise decirte, pero nunca tuve el valor. Tu padre...» Ricardo no logró continuar leyendo. Sus piernas cedieron y resbaló a lo largo de la pared hasta sentarse sobre el piso frío del hospital. Toda su vida, todas sus elecciones, todo el sufrimiento que había causado sin siquiera saberlo. Un grito proveniente de la habitación de Soledad cortó el aire. Cuando entraron corriendo, encontraron a la niña en medio de otro ataque de fiebre, delirando. «¡Mamá!», llamaba ella, sus ojos vidriosos fijos en un punto distante. «¡Mamá! ¡No me dejes!». Los médicos corrieron a asistirla, pero algo más atrajo la atención de Ricardo. Caído sobre el piso, cerca de la cama, había un pequeño papel arrugado, una vieja foto que ella siempre llevaba consigo. En ella, una Soledad, mucho más pequeña, sonreía junto a Eride, ambas sentadas frente a una máquina de coser. Y allí, sobre la pared detrás de ellas, parcialmente visible, había un calendario con el logo de la vieja fábrica de costura que había cerrado 15 años atrás. La misma fábrica donde Eride trabajaba. La misma época en que la realización final lo golpeó con toda su fuerza. No era solo culpa por el sufrimiento de una niña abandonada. Era el peso de décadas, de elecciones egoístas, de vidas destruidas en nombre del beneficio que volvían para cobrar su precio de la manera más cruel posible. Su hija había crecido en la pobreza, sufriendo privaciones que él habría podido fácilmente evitar. Y ahora, por una ironía cruel del destino, ella luchaba por su vida en una cama de hospital, mientras él, su padre, finalmente entendía el verdadero costo de su ambición desmedida. La noche más larga de la vida de Ricardo transcurrió en medio de bips de monitores cardíacos y el susurro constante del oxígeno. Soledad había sido trasladada a terapia intensiva después de su última crisis, su cuerpo pequeño y frágil, luchando contra una infección que se rehusaba a ceder a los antibióticos. «El cuadro es extremadamente grave», explicó el médico de turno. «Su sistema inmunitario está muy comprometido. Años de mala alimentación y condiciones precarias, sumados al trauma emocional». Ricardo apenas lograba respirar mientras escuchaba el diagnóstico. Cada palabra era como un puñal en su pecho, recordándole su responsabilidad indirecta en todo aquel sufrimiento. La carta de Eride, ahora arrugada por haber sido releída tantas veces, pesaba en su bolsillo como plomo. Las palabras de aquella mujer que había descuidado, que había dejado a su destino, resonaban en su mente sin piedad. «He tratado tantas veces de encontrarte, Soledad. He tratado de hacerle entender a tu padre, de darte la vida que merecías. Pero los muros que ha construido alrededor de sí mismo eran demasiado altos. El dinero que tanto valora lo ha cegado para las cosas verdaderamente importantes». En la terapia intensiva, observando a su hija a través del cristal, Ricardo finalmente comprendió la magnitud de su fracaso.
No se trataba solo de dinero o estatus, se trataba de humanidad, de conexiones que había desperdiciado en nombre de la ambición. María Elena apareció durante la noche, trayendo otros documentos y una expresión aún más preocupada de lo normal. El Tribunal para Menores ha fijado una audiencia de emergencia, informó ella en voz baja. Quieren el traslado inmediato de Soledad a un hospital público tan pronto como se estabilice. Sostienen que usted ya no tiene las condiciones financieras para... ¡No! La voz de Ricardo retumbó en el pasillo silencioso. ¡No permitiré que se la lleven! ¡No ahora que finalmente...! Su voz se interrumpió. ¿Cómo explicar que aquella niña que había conocido hacía tan poco tiempo era en realidad el resultado de un error que había cargado consigo durante décadas sin saberlo? ¿Cómo hacerle entender al sistema que ella no era solo una menor abandonada, sino su hija? He encontrado algo más, continuó María Elena, vacilante. En los archivos de la fábrica que cerró, Éride no era solo una empleada, era la líder del sindicato, la persona que organizó las protestas contra el cierre. Otros recuerdos invadieron la mente de Ricardo. Recordó vagamente reuniones tensas, a una mujer joven y determinada que discutía sobre los derechos de los trabajadores, sobre familias que dependían de aquellos empleos. Ella luchó hasta el final, explicó la trabajadora social. Aún después de que la fábrica cerró, continuó demandando a la empresa, exigiendo indemnizaciones justas para los empleados. Fue entonces cuando descubrió que estaba embarazada. Ricardo cerró los ojos, las piezas del rompecabezas encajando de modo doloroso. Su breve involucramiento con Éride había ocurrido justo en aquel periodo, durante las negociaciones para el cierre de la fábrica. La había visto como solo otro obstáculo para superar, otra persona para manipular en nombre del beneficio. «¿Por qué nunca me lo dijo?», murmuró, más para sí mismo que para María Elena. «Ella lo intentó», respondió la trabajadora social, sacando otro documento de la carpeta. «He encontrado los registros de diversos intentos de contacto, cartas, llamadas telefónicas, incluso visitas a su oficina. Pero usted estaba siempre demasiado ocupado, siempre protegido por secretarias y guardaespaldas. El peso de la culpa era casi insoportable. ¿Cuántas vidas había arruinado en su ciega búsqueda del éxito? ¿Cuántas Éride y Soledad había habido a lo largo del camino? Personas que había descartado como simples números en hojas de cálculo. Una alarma sonó en la terapia intensiva, haciendo detener su corazón. El equipo médico corrió a la cama de Soledad. Su presión había colapsado peligrosamente. «Está entrando en shock séptico», gritó alguien. «Necesitamos más antibióticos». A través del cristal, Ricardo observaba impotente, mientras los médicos luchaban para estabilizar a su hija. Su única hija, que había abandonado antes siquiera de saber que existiera. Fue entonces que notó algo caído sobre el piso de la habitación, un pequeño cuaderno que Soledad siempre llevaba consigo, aún durante la hospitalización. Cuando la confusión disminuyó y pudo ingresar, tomó el objeto con manos temblorosas. Era un diario, llenado con la letra irregular de Soledad, pero no había solo palabras. Había dibujos, bocetos de vestidos, patrones de costura y algo más. Pegada sobre las últimas páginas, una serie de recortes de periódico antiguos. Eran artículos sobre él, sobre sus iniciativas inmobiliarias, sobre su ascenso en el mundo de los negocios. Algunos se remontaban a años atrás, otros eran más recientes, todos cuidadosamente conservados, como si fueran tesoros. «Ella siempre lo supo», realizó él, el shock del descubrimiento casi derrumbándolo. Éride debió habérselo dicho, por eso se encontraba en aquel departamento específico. La última página del diario contenía solo una frase, escrita con la misma letra temblorosa de siempre.
Aunque él nunca me quiera, igual es mi papá. Ricardo cayó de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano inerte de Soledad entre las suyas. ¿Cómo pedir perdón por algo tan grande? ¿Cómo compensar años de ausencia, de negligencia, de dolor? Por favor, susurró, sus lágrimas cayendo sobre los dedos fríos de ella. Por favor, no me dejes antes de que pueda arreglarlo todo. Fue entonces que notó algo diferente en el monitor cardíaco. Los latidos se estaban volviendo más débiles, más irregulares. ¡Doctor!, gritó, el pánico tomando el control de su voz. ¡Alguien, por favor! El equipo médico invadió la habitación de nuevo, empujándolo afuera. En el pasillo, Ricardo podía solo observar, impotente, mientras luchaban para mantener a su hija viva. María Elena le sostenía el brazo, impidiéndole volver a entrar. «Hay algo que debe hacer», dijo ella con urgencia. «Algo que puede cambiarlo todo». «¿Qué?», preguntó él, sin apartar los ojos del cristal de la terapia intensiva. «¿Qué puedo hacer de más?» «Existe una última propiedad», explicó ella, «una que no ha incluido en la lista de los bienes para vender, el antiguo edificio de la fábrica». Ricardo se volteó hacia ella confuso. «Aquel terreno vale millones, es lo único que me queda». «Exactamente», cortó María Elena. «Y hay compradores interesados, compradores que pagarían lo suficiente para cubrir el tratamiento completo de Soledad, para garantizar su futuro». La realización golpeó a Ricardo como un relámpago. Su última fortaleza, el único vestigio de su imperio que aún resistía, debía ser sacrificado para salvar la vida de su hija. «Hágalo», ordenó él sin vacilar. «Venda todo, cada centímetro». En aquel momento, observando a los médicos que luchaban por salvar a Soledad, Ricardo Mondragón finalmente entendió el verdadero significado de riqueza. No estaba en los inmuebles, en los contratos o en las cuentas bancarias. Estaba allí, en aquella cama de hospital que luchaba por sobrevivir. Su última oportunidad de redención, su única esperanza de hacer algo verdaderamente significativo en su vida. El sonido del monitor cardíaco cambió de nuevo, pero esta vez en un bip más regular, más fuerte. Sobre el rostro pálido de Soledad, un color tenue comenzaba a retornar. «Ella es fuerte», dijo una enfermera, sonriendo por primera vez en horas, como su madre debió serlo. «Sí», pensó Ricardo, secándose las lágrimas, fuerte como Éride, que nunca había dejado de luchar por lo que creía. Y ahora, finalmente, lucharía también él, no por dinero o poder, sino por el único tesoro que contaba verdaderamente. La primavera llegó silenciosamente aquel año, trayendo consigo una brisa tibia que mecía las cortinas del pequeño departamento donde Ricardo y Soledad ahora vivían. No era nada en comparación con la mansión que habían perdido, pero para ellos representaba un nuevo comienzo. La venta del terreno de la antigua fábrica proveyó no solo el tratamiento completo que salvó la vida de Soledad, sino también un nuevo comienzo modesto y digno para ambos. El valor, aunque considerable, llegaba apenas a una fracción de la fortuna que Ricardo había poseído, pero él no se había sentido nunca tan rico. En aquella mañana específica, observaba a su hija sentada cerca de la ventana, cosiendo con la dedicación de siempre. Sus dedos, antes lastimados y temblorosos, ahora se movían con seguridad sobre el tejido. La pulmonía que casi se la había llevado había dejado algunas secuelas, pero su recuperación había sorprendido incluso a los médicos más escépticos. «Terminé», anunció ella dulcemente, levantando su trabajo más reciente. Un vestido delicado, decorado con pequeñas flores bordadas a mano. «Es hermoso», respondió Ricardo, acercándose para admirar los detalles. «Justo como el de la foto». Soledad sonrió, un gesto que ahora se volvía cada vez más frecuente.
Sobre su mesa de costura, enmarcada en un cuadro sencillo, estaba la vieja fotografía de ella con Eride, ambas trabajando sobre la misma máquina de coser. Mamá decía siempre que cada puntada cuenta una historia, dijo ella, pasando los dedos sobre el bordado, que cuando cosemos no estamos solo uniendo pedazos de tela, sino también pedazos de vida. Ricardo sintió la familiar opresión en el pecho que llegaba siempre cuando Soledad hablaba de Eride. La culpa estaba aún allí. Probablemente no desaparecería nunca completamente, pero ahora estaba acompañada por algo más. Una determinación feroz de honrar la memoria de aquella mujer extraordinaria a través del amor por la hija que había criado sola. El timbre sonó, anunciando la llegada de María Elena, la trabajadora social que se había convertido en una amiga íntima durante aquellos meses turbulentos. Traía novedades importantes. «La documentación está completa», anunció ella, sonriendo mientras abría su carpeta. «El test de ADN ha confirmado oficialmente la paternidad y el juez ha aceptado la solicitud de registro retroactivo. Soledad ahora es legalmente su hija». Lágrimas silenciosas cayeron sobre el rostro de Soledad mientras estrechaba su nuevo certificado de nacimiento, el documento que finalmente reconocía su existencia, su historia, su identidad completa. «Hay otra cosa», continuó María Elena, sacando otro sobre. «La escuela de moda ha aceptado su inscripción. Las clases comienzan el próximo mes». El sueño de estudiar moda profesionalmente, que antes parecía imposible para una niña que cosía solo para sobrevivir, ahora se hacía realidad. El talento natural de Soledad, herencia directa de Eride, finalmente tendría la oportunidad de florecer adecuadamente. «Gracias», susurró ella, abrazando a María Elena. Luego, volviéndose hacia Ricardo, añadió: «Gracias, papá». Era la primera vez que lo llamaba así. El título, tan simple y al mismo tiempo tan profundo, golpeó a Ricardo como una ola de emoción arrolladora. En aquella tarde, después de que María Elena se hubo ido, padre e hija caminaron hasta el pequeño parque cercano al departamento, un ritual que habían desarrollado durante la recuperación de Soledad. El lugar era sencillo, nada en comparación con los jardines lujosos de la antigua mansión, pero tenía su belleza. «¿Sabes?», comenzó Soledad, sentándose sobre una banca debajo de un árbol florecido. «Mamá me traía seguido aquí cuando era chiquita. Decía que un día nos encontrarías, que entenderías». Ricardo le tomó la mano, notando cómo las callosidades de tanto coser eran similares a las que había visto sobre las manos de Eride durante aquellas distantes reuniones en la fábrica. «Ella nunca dejó que sintiera rencor por ti», continuó Soledad. «Aún en los momentos más difíciles, cuando no teníamos qué comer, ella decía siempre que solo te habías perdido en el camino, pero que un día encontrarías el camino a casa». Las palabras golpearon a Ricardo con toda su fuerza. Eride, aún después de todo lo que había hecho, aún enfrentando dificultades que él no podía siquiera imaginar, había mantenido su dignidad y bondad intactas. Cuando se enfermó, Soledad continuó, su voz temblando ligeramente, me hizo prometer que no renunciaría a encontrarte. No por venganza o dinero, sino porque creía que tú me necesitabas tanto como yo a ti. Fue entonces que Ricardo entendió completamente. No había sido el destino o la coincidencia lo que había llevado a Soledad a aquel departamento específico. Había sido el último acto de amor de Eride, guiando a su hija hacia el hombre que necesitaba ser salvado de sí mismo. «Tenía razón», admitió él, lágrimas corriendo libremente sobre su rostro. «Me había perdido, completamente perdido». Del bolsillo de su abrigo, Soledad sacó algo que hizo detener el corazón de Ricardo, una pequeña caja de música antigua, desgastada por el tiempo. «Mamá la guardó por todos estos años»,
explicó ella, abriendo la caja delicadamente. Una melodía suave llenó el aire. Dijo que tú se la regalaste durante aquel verano, prometiendo que regresarías. Ricardo reconoció inmediatamente la música. Había comprado la caja en una tienda de antigüedades, en un raro momento de romanticismo juvenil. Era de antes del dinero, del poder, de la ambición que habría consumido su alma. Ella quería que tuvieras esto de vuelta, continuó Soledad, poniendo la caja en las manos temblorosas del padre, para recordar quién eras antes y quién podrías ser de nuevo. En aquel momento, sentado sobre una banca del parque con su hija, sosteniendo entre sus manos una caja de música que había atravesado décadas portando recuerdos y esperanzas, Ricardo Mondragón finalmente encontró su redención. No estaba en los inmuebles que había perdido, en el imperio que había construido, o siquiera en el dinero que había sacrificado por la vida de Soledad. Estaba allí, en el amor incondicional de una mujer que había abandonado, pero que a pesar de ello, había encontrado la fuerza de perdonarlo a través de la hija que había criado. «Empecemos de nuevo», dijo él, cerrando la caja de música dulcemente. «No como el hombre que he sido, sino como el padre que debí haber sido». Soledad sonrió, reclinando su cabeza sobre su hombro. Sobre ellos, pétalos de cerezo danzaban en el viento, cubriendo la banca con una lluvia delicada de promesas renovadas. En la semana siguiente, Soledad colgó su primer trabajo como estudiante de moda sobre la pared del departamento. Un cuadro hecho enteramente de retazos cosidos, formando 3 figuras que se toman de la mano debajo de un árbol florecido. En el centro de la composición, bordadas con el mismo cuidado que Éride le había enseñado, estaban las palabras que ahora definían su vida. El amor recose los pedazos que el tiempo separó. Y así, en un pequeño departamento muy diferente de la mansión que algún día había poseído, Ricardo descubrió que su riqueza más grande había estado siempre al alcance de su mano, no en los contratos que había firmado o en los inmuebles que había acumulado, sino en el amor de una hija que lo había perdonado y en la memoria de una mujer que nunca había dejado de creer que un día encontraría el camino a casa. La caja de música antigua ahora ocupaba un lugar de honor sobre la estantería de la sala. Y a veces, en las noches quietas cuando Soledad cosía a la luz de la lámpara, Ricardo la abría solo para escuchar su melodía suave. Era su recordatorio diario de que algunas pérdidas son necesarias para las ganancias más grandes y que la verdadera fortuna no se mide en dinero, sino en amor, perdón y redención.